Buenas tardes, doctor Peñón. Nosotras somos el grupo 5 conformado por Saraí Vargas y por mi persona Natalie Loyo. En este video les vamos a hablar acerca de la arteria maxilar, la cual presenta 14 ramas colaterales que se dividen en 4 grupos que los mencionaremos y los detallaremos más adelante. Así también mencionaremos su rama terminal. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la arteria maxilar. La arteria maxilar es una rama que va a estar bifurcada por, sea medial o profunda, de la arteria carótida externa. Esta va a extenderse, como podemos ver aquí, en la fosa infratemporal hasta el agujero esfenopalatino. Según su origen, esta va a estar penetrando la fosa infratemporal hasta llegar al ojal retocondilio de Fuara. Va a estar comprometido entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. La arteria maxilar, como podemos ver aquí, va a estar inferior. Es por esto que la arteria se ubica inferior a la vena, incluso también inferior, un poco más inferior al nervio auriculotemporal. Una vez en su trayecto, esta va a estar en la cara medial del cuello de la mandíbula y también en el músculo pterigoideo lateral, que está en la parte posterior, como podemos observar aquí. Ahora, para que esta arteria llegue al trasfondo, vamos a tener dos caminos. El primer camino es que vamos a tener que atravesar el músculo pterigoideo lateral por medio de sus dos fascículos, por medio del intersticio, del fascículo, que vendría a estar así, siendo por aquí. El segundo grupo, que esta es una imagen que sí le representa, podemos ver que va a salir por el borde inferior, como podemos ver aquí, va a rodear. La arteria maxilar va a rodear al músculo inferiormente hasta llegar a la cara lateral del músculo pterigoideo lateral. Ahora, sea cual sea el camino que éste tome, va a tener que llegar hacia la proximidad, aproximarse a la entrada del trasfondo. ¿Por qué esto? Porque este va a hacer que se apoye a la parte superior de la tuberosidad del maxilar. Una vez que este ya haya llegado al trasfondo de la fosa infratemporal, lo que va a pasar es que vamos a llegar a la parte inferior del nervio maxilar. Y aquí vamos a encontrar lo que es el agujero esfenopalatino. Pero el agujero esfenopalatino, como podemos ver aquí, se va a denominar ahora arteria esfenopalatina. Ahora, la arteria maxilar va a tener 14 ramas colaterales. Estas 14 ramas colaterales van a dividirse en 4 grupos. El primer grupo es que van a ser medial al músculo pterigoideo lateral, como tenemos aquí la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media y la arteria meningia accesoria. Cabe recordar que la arteria timpánica anterior va a nacer del cuello de la mandíbula, no como las demás otras arterias que nacen de la arteria maxilar. Tenemos el segundo grupo. En el segundo grupo vamos a observar que esta va a nacer inferior al músculo. ¿Por qué? Es porque la arteria maxilar rodea el borde inferior, ahí nace esta. En el tercer grupo se va a originar de la arteria maxilar lateral al músculo. Y en el cuarto grupo vamos a tener que esta va a nacer del trasfondo de la arteria. Describiendo al segundo grupo, hay que saber que este se puede visualizar únicamente cuando presenta su variedad lateral, es decir, cuando la arteria rodea el borde inferior del músculo pterigoideo lateral. La arteria del nervio alveolar inferior desciende oblicuamente en sentido inferior y anterior. De aquí se origina la arteria del nervio lingual y la arteria amiloidea. Hay que saber que esta también atraviesa el conducto mandibular. Este conducto mandibular proporciona ramas óseas y ramas dentales. Al extremo de este conducto también podemos encontrar dos ramas terminales, que es la rama mentoniana, la cual ingresa por el agujero mentoniano y después se posa sobre las partes blandas del mentón. Así también encontramos la rama incisiva, la cual continúa en la misma dirección de la arteria.
Aquí podemos observar una imagen la cual representa la arteria maxilar y se ve claramente la arteria amiloidea, que como lo mencioné anteriormente, esta arteria está originada por la arteria alveolar inferior. La arteria masentérica. Hay que saber que esta arteria se dirige en sentido lateral, es decir, atraviesa la escotadura mandibular y de igual manera penetra en la parte posterior superior del músculo temporal. Continuando con la arteria temporal profunda posterior, hay que saber que éstas suelen nacer del mismo tronco que su precedente. En este caso, su precedente es la arteria masentérica. Esta se eleva sobre la cara lateral del músculo pterygoideo lateral y de esta manera se ramifica en la parte posterior del músculo temporal. Para poder concluir con el segundo grupo tenemos las ramas pterigoideas. Hay que saber que estas ramas son variables en su número y también de igual manera se distribuyen por los dos músculos pterigoideos, es decir, por el músculo pterigoideo medial y por el músculo pterigoideo lateral, tal cual como podemos visualizar en las imágenes. El tercer grupo de la arteria maxilar presenta 4 arterias. Estas nacen inmediatamente de la tuberosidad del maxilar. La primera arteria que describiremos de este tercer grupo es la arteria bucal. En esta imagen que encontramos en pantalla hemos retirado una parte ósea, específicamente la parte de la mandíbula, para poder visualizar de mejor manera a esta arteria bucal. Esta arteria bucal se dirige directamente hacia el músculo buccinador y después se ramifica específicamente en las partes blandas de la mejilla. Para continuar con la segunda arteria de este tercer grupo, tenemos a la arteria temporal profunda anterior. Para poder describir a esta arteria, hemos proporcionado esta imagen, la cual nos brinda una visión lateral de la arteria temporal profunda anterior. Hay que saber que esta arteria se dirige posteriormente y se introduce en la cara profunda del músculo temporal, para después dirigirse y distribuirse en la porción anterior de este. Continuamos con la tercera, que es la arteria alveolar superior posterior. Hay que saber que esta desciende aplicada a la tuberosidad del maxilar y de ella nacen ramas dentales que se introducen en los conductos alveolares para después distribuirse en el seno maxilar y en las raíces de los molares. En la anterior imagen de la arteria alveolar superior posterior contábamos con una porción ósea para poder explicar cómo desciende por la tuberosidad del maxilar. Este no es el caso. En esta imagen hemos retirado completamente la porción ósea para que se pueda visualizar de una mejor manera las ramas dentales, las cuales van dirigidas hacia las raíces de los molares. La cuarta y última arteria presente en este tercer grupo es la arteria infraorbitaria. Como podemos visualizar en esta imagen de vista lateral, tenemos que la arteria recorre el surco y el conducto infraorbitario para después hacer su salida justamente por donde está el puntero en la imagen, es decir, por el agujero infraorbitario. Después de hacer su salida por este agujero, se dirige específicamente para el párpado inferior y para la mejilla. En esta imagen de la arteria infraorbitaria hemos retirado toda la porción ósea. ¿Para qué? De esta manera, justamente donde está el puntero, podemos visualizar a la porción de la arteria infraorbitaria que ingresa por el surco y por el conducto infraorbitario. En la anterior imagen podíamos visualizar únicamente su entrada y su salida, que lo hacía por el agujero infraorbitario. Para poder concluir con los grupos, tenemos al cuarto. Las arterias presentes en este cuarto grupo nacen en el trasfondo de la fosa infratemporal. La primera arteria presente en este cuarto y último grupo es la arteria palatina descendente o también llamada palatina superior, como lo podemos visualizar en esta imagen. Esta arteria desciende por el conducto palatino mayor para después poder distribuirse por el velo del paladar y el paladar duro. De igual manera podemos visualizar en la imagen. La segunda arteria de este grupo es la arteria del conducto pterigoideo. Una de sus características es que es muy delgada. Esta arteria recorre el conducto pterigoideo de anterior a posterior.
para después poder distribuirse en la mucosa de la bóveda de la faringe. La tercera y última arteria de este cuarto grupo es la arteria pterigopalatina. Esta arteria también tiene entre sus características que es muy delgada. Esta arteria se dirige hacia la bóveda de la mucosa de la faringe por el conducto palato-vaginal. Luego de dar origen a todas sus ramas colaterales, la arteria maxilar termina denominada como arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina penetra por la cavidad nasal correspondiente por la parte inferior del agujero esfenopalatino. Después de que la arteria esfenopalatina ingresó por el conducto esfenopalatino, este se divide en dos porciones, una porción medial o nasopalatina, como podemos visualizar en la imagen, la cual está dirigida hacia el tabique nasal, y otra lateral que está dirigida hacia la pared lateral del mismo.